Bienvenidos, estimados hermanos, una vez más. Tu hermano en Cristo, Marvin Corado, te acompaña con un nuevo tema de formación espiritual. En esta oportunidad vamos a compartir el tema tradiciones humanas contra tradiciones cristianas. Eso es lo que San Mateo en el capítulo 12, en los versículos del 1 en adelante, nos va a enseñar en esta oportunidad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo pasaba Jesús un sábado por entre unos sembrados. Sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar unas espigas y a comer. Los fariseos al verlo le dijeron: mira, tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer el sábado. Pero él le respondió: ¿no habéis leído lo que hizo David y lo que le acompañaban cuando tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición? No les era lícito, ni a él ni a los que lo acompañaban, sino solo a los sacerdotes. ¿Y no habéis leído en la ley que los sábados los sacerdotes en el templo quebrantan el descanso y no pecan? Os digo que aquí está el que es mayor que el templo. Si hubierais entendido ¿qué sentido tiene? Misericordia quiero y no sacrificio, no habríais condenado a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estimados hermanos, qué lección la que en esta oportunidad nuestro Señor les dio en aquel tiempo a los fariseos y nos da también a cada uno de nosotros. ¿Por qué? Más de 613 leyes que los judíos israelitas en aquel tiempo debían de cumplir al pie de la letra. Y sin embargo, déjame decirte que ninguna de esas leyes eran para salvación de aquella gente. Simplemente era obedecer la ley humana. Porque se recuerdan ustedes que a los israelitas fueron los primeros que Dios les dio la ley, y fueron 10 mandamientos. Sin embargo, los sacerdotes, los fariseos, maestros de la ley de aquel tiempo, miren cuánto le aumentaron, de 10 a 613 leyes minuciosas, pequeñas, medianas, grandes, por fin de que ellos mismos las cumplían. Qué tremendo ha de haber sido, me pongo a pensar. Qué complicado ha de haber sido para aquella gente, hermano, que no podía cumplir la ley de Dios, pero sí cumplían la ley de ellos. Qué tremendo es cuando a uno en una casa, los papás los ponen leyes, reglas, pero ellos las quebrantan, los primeros que no las cumplen. Qué problema, qué tremendo es en las escuelas. Normas, reglas que hay en la escuela, pero que muchas veces ni los maestros las cumplen. Imagínense qué tremendo es también en la iglesia cuando se nos ponen muchas reglas, leyes, condiciones, y a veces ni esos grandes líderes, sacerdotes, obispos, las cumplen. Monjas, diáconos, coordinadores, catequistas, no las cumplimos muchas veces. Pero como estamos en un liderazgo grande, hacemos, presionamos para que el pueblo, los pequeños, los sencillos, sí las cumplan. Qué complicada es la vida, qué tremendo es. Por eso Cristo les da una lección. Imagínense que venían de predicar, saber de qué lado, cómo no iban a traer hambre los discípulos, y comenzaron a cortar espigas de trigo para comer.
para saciar el hambre. El pecado fue que fue en día sábado. Mis hermanos sabatistas, ustedes saben que leyes por todos lados, que no hay que comer X comida, alimento, que es pecado. Y ponen un montón de reglas y leyes que según ellos basta cumplirla para que nosotros estemos en el proceso o el camino de la salvación. Qué complicado es, hermano, cuando el ser humano en una empresa, el ser humano en cualquier institución no cumple las normas prescritas como reglamentos, sino que les hacen que las cumplan el obrero, el trabajador, el pobre, el pequeño, el analfabeto, la oveja. Estimados hermanos, Cristo dice ahora, si entendieran lo que significa, ¿qué es lo que quería Él? Misericordia. Decir, hacer las cosas con el corazón sincero. Miser dice que viene de miseria. Cordes, que viene del corazón. Hacer las cosas con el corazón. Hacerlas por amor. Y no porque me están viendo. Y no porque me van a correr del trabajo. Y no porque tengo miedo. Y no porque debo de cumplirla. ¿De qué sirve cumplir reglas y leyes por obediencia? Y no son leyes divinas, leyes cristianas, leyes espirituales que nos lleven al cielo. Hermanos, por eso es que hay muchas personas que mejor prefieren hacer obras de misericordia lejos de la iglesia, lejos de las comunidades cristianas, porque muchas veces las comunidades cristianas no han entendido el proyecto, por ejemplo, de la iglesia universal, de la pastoral social, pastoral de amor, el ágape. ¿Cuánto nos hace falta a nosotros, hermanos, entender la palabra del Señor y poder llevarla a cabo, no por presión, no por obligación, no porque me está viendo, no porque me van a regañar, no porque Jesucristo se las pone en el pechito y le dice, ¿acaso no pecó aquel sacerdote que no guardó el sábado porque no estaba descansando, sino que estaba en el templo predicando? ¿Se da cuenta? Que hasta los mismos sacerdotes de aquel tiempo quebrantó la ley. Y se los voy a leer para que no digan que estoy mintiendo. ¿Y no habéis leído en la ley que los sábados los sacerdotes en el templo quebrantan el sábado porque no hacen el descanso? Sin embargo no pecan, porque eran ministros de Dios, porque eran representantes de Dios en la sociedad. Estimados hermanos, nosotros esforcémonos en hacer la voluntad de Dios, obediencia a la palabra de Dios. Claro, hay que obedecer a los sacerdotes, a los obispos, pero cuando veamos que no es lícito la obediencia, veamos que no hay que obedecer porque no lo llevan por un camino correcto, un camino normal, formal, adecuado, cristiano, religioso, bíblico, cuidado, pensémoslo varias veces, porque nos podemos estar equivocando. Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Eso es lo que Cristo quiso decirles. Venía de predicar, de hablar de Dios. ¿Qué pecado iba a ser alimentar su estómago? Alimentarse para no caer en la debilidad, ¿verdad? Tanto quizás de haber ayunado del cuerpo. El cuerpo necesita alimentarse. Pero no, era sábado. Y el sábado se obedece. El sábado se respeta. El sábado no se trabaja. El sábado y el sábado. Cuidado, hermano sabatista, que me conoces, que me estás escuchando. Hermano, tú que tienes a un amigo, a un hermano de esa secta, de esa religión, ahí tienes ahorita el Evangelio. Mateo capítulo 12, del 1 al 8. Mándaselo. Compártale este video. Que lea la palabra de Dios. Que tal vez leyendo la palabra de Dios textualmente no cae en el error, no cae en la trampa y no sigue en la oscuridad. Porque ellos dicen que nosotros estamos en la oscuridad cuando muchas veces no se dan cuenta ellos que a ellos les falta también.
Bendiciones, estimados hermanos. Tu hermano en Cristo, Marvin Corado, te acompañó una vez más. Hasta la próxima.